Buenas, ¿cómo están? Voy a hacer un video corto, sobre todo para explicarle a la gente, a vos que estás afuera, ya sea en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa, donde vos quieras, si no sos argentino, para entender por qué, desde mi punto de vista, ganó Javier Milei las elecciones. Y son 4 puntitos lo que voy a desarrollar, algo tengo anotado acá. ¿Por qué Milei ganó las elecciones? Primero, por la fiscalización. En la anterior elección, en la que no se dio un resultado y después se fue a un balotaje, es decir, en donde al final quedaron solo dos candidatos los que fueron mayoritariamente votados, en los que toda la sociedad debía elegir. En la anterior elección estaban todos los que habían salido elegidos por los partidos, por la interna de partidos, o sea, todos los candidatos de todos los partidos que tenían un cierto porcentaje. Varios candidatos, eran 5 si no me equivoco, pero de ahí el resultado fue que 2 fueron mayoritariamente votados, pero según nuestra constitución no lo suficiente como para que uno fuera elegido presidente. De ahí es que después se fue a balotaje, que es una elección entre 2. Pero debo decir algo, en esa elección donde había varios candidatos, el partido que ganó actualmente no tenía suficientes fiscales, o sea, gente controlando, fiscalizando, o sea, dando fe de los votos que tenía o controlando los votos que tenía cada mesa, cada urna. Por eso mismo es que Sergio Massa había pasado de un 27% o 28%, en realidad tenía 21 creo y 28 entre todos los votos del partido de él, porque había 2 candidatos. Y de ese 27, 28 pasó a 37, 36, 37%. Desde mi punto, hubo muchas, 5.000 denuncias de irregularidades, 5.000. Si sacaba la cuenta, que yo saqué una pequeña cuenta, encima era burdo, sinceramente burdo. Robaban 100 votos y le ponían 0 al otro candidato, lo cual ya obviamente lo muestra como que es falso. Ese telegrama, digamos, ese documento legal en donde dice cuántos votos tiene cada uno, era demasiado burdo el robo de votos. Hubo 5.000 denuncias, sacando la cuenta, eso fueron una cuenta rápida de 200.000 votos, pero esas fueron solamente las denuncias, lo que fueron denunciados. Así que imagínate que muchas, yo diría que el 80% no se habrá denunciado, o sea que habrá habido un robo entre 500.000 y 1 millón de votos en la anterior elección antes del balotaje. ¿Qué sucedió? Inteligentemente el partido de Milei, quien ganó actualmente 55 a 44%, llevándole 11 votos y 3 millones de votos, o sea, 11% de votos, la diferencia entre 44 y 55, y 3 millones de votos entre un partido y el otro, entre un candidato y el otro. ¿Y qué sucedió? Hubo muchas denuncias y dijo, como pensaban que la votación estaba bastante corta, que el porcentaje sería un 5 o 6% ganaban, pero que el partido de Massa, que salió perdiendo actualmente, haría todo lo posible para robar la mayor cantidad de votos posibles. Se prepararon, no solamente eso, sino que desde el primer día se aliaron al tercer partido más votado. En ese momento, o sea que Milei se alió, digamos, teóricamente, o le ofreció su apoyo al tercer partido más votado. Y entre los dos sacaban exactamente lo que sacaban actualmente, que era en ese momento un 54%, pero sacaron un 55%. O sea que se fue de 100% los votos probablemente del tercero más votado y 1% más, aunque puede ser 80% entre el tercero y el cuarto. Lo que sucedió con el tercer partido más votado es que le ofreció fiscalización al partido de Milei, que quiero decir, mucha más gente controlando que los votos no fueran robados, y eso pasó efectivamente. Casi no hubo denuncias de robo de votos y la diferencia fue bastante grande, enorme, entre 55 y 44. Esa es una de las razones por las que ganó. Primero, la transparencia de la votación. Obviamente que seguramente el peronismo, o sea, el partido de Massa, habrá querido intentar robar votos, pero era imposible porque había demasiados fiscales, demasiada fiscalización y demasiados ojos en cada mesa, en las redes sociales, en el mismo momento en que salían las boletas, digamos, se estaban poniendo en las redes sociales, o sea que la gente las mandaba y las mostraba directamente, así que después de que se terminaban las elecciones, digamos, se lo mandaba a los medios o a las redes sociales, cualquier youtuber, lo que sea.
se jodió mucho, digamos, con el tema de que fuera lo más transparente. Controlar. O sea, no podías robar porque había demasiada gente controlando del otro partido, ¿me entendés? Bueno, ese es un punto. Segundo, por el debate presidencial. Esto es algo que yo aclaré. Milei ganó votos en el debate presidencial. Si bien los medios clásicos, o sea, la televisión, la radio, los cuales tienen intereses, decían que había ganado claramente Massa, lo cual desde mi punto de vista estaba muy mal. Desde mi punto de vista, yo pienso que Milei estuvo mucho más sólido en el debate. Esto lo tengo en mis comentarios actualmente, inclusive en un video que hice anteriormente, el cual tuvo su crítica. Yo dije no, desde mi punto de vista, Milei estuvo sólido teóricamente. Massa parecía más convencido, según mucha gente, para mí no. Parecía más convencido, hablaba con más fuerza, digamos, o patoteando al otro, pero no gana el que patotea. Por más que vos le pegues una trompada al aire y lo caigas a trompada al otro, la gente no va a votar al que cagó a trompadas al otro, al que ganó la pelea, al que empezó la pelea, sino al otro. O sea, no tiene nada que ver que vos puedas putear o pegarle una trompada al otro. No tiene sentido, no vas a ganar voto por más que puedas hacer eso. Por más que y no ganas haciendo eso. Bueno, después Milei se controló muchísimo. Obviamente era una estrategia. El debate electoral fue visto por toda la gente desde mi municipio, o sea, el lugar donde vivo yo, no había nadie en las calles. Estaba todo el mundo viendo el debate. Tuvo 43 puntos de rating, o sea, una enormidad. Es como decir que casi con lo mismo el partido entre la final entre Argentina y Francia, una cosa así, o sea, qué sé yo, el 70% de eso. Lo vio todo el mundo de todos los partidos. Y Milei, la gente que no lo conocía, se mostró tranquilo, dando a conocer lo que es su punto de vista, pero sobre todo tranquilo, sin putear, sin atacar. Se mostró callado, tranquilo, y eso justamente tiró abajo toda la mentira, porque la gente que no lo conocía y le decían los medios, todos los medios comunes, digamos, la televisión y la radio, la gente más vieja, a lo mejor estaba muy con mucho miedo por lo que fuera a hacer Milei, pero seguramente porque no lo conocían. Y lo llegaron a conocer en el debate presidencial una semana antes, porque hay gente que sí, realmente no tiene idea quién va a votar, pero la gente que lo conoció ahí dijo, pero este tipo es un tipo normal, común y corriente, o sea, no entiendo por qué estaban diciendo que era mal tipo esta persona. Bueno, eso fue una estrategia electoral de Milei, obviamente. Yo estoy seguro que Milei es un tipo bastante gritón, pero bueno, fue la estrategia y le sirvió. Yo dije que por eso, por la técnica, por el conocimiento que tenía. Además, yo soy un tipo de persona empática. A mí, Massa, yo me daba cuenta que ni él mismo se estaba creyendo lo que estaba diciendo. O sea, me estaba metiendo la cara y me daba cuenta que él no se creía lo que estaba diciendo ante la cámara, ¿me entendés? O sea, acerca de las medidas que iba a hacer, todo ese tipo de cosas. No se las creía él, me daba cuenta yo. O sea, estaba con... Se nota que lo había estudiado de memoria. No solamente eso, sino que las preguntas de sí o no las tiró todas muy rápido en el primer corte, digamos. O sea, antes del primer corte, porque hubo dos cortes. Un corte, unas cuatro temas. Un corte de unos 15 minutos. Otros 4 temas y después un cierre. Pero en ese corte, hasta ese corte dijo todas las preguntas que se las tenía memorizadas seguramente. Por eso las tiró todas tan rápidamente. Por sí o por no, lo tiró una atrás de la otra. Ya las tenía memorizadas, todas. Y cada vez que hablaba Massa yo me daba cuenta que él estaba dudando de lo que decía. ¿Me entendés? Estaba dudando de lo que decía ante la cámara. A lo mejor la gente... hay gente que pudo haberlo creído. Muchas. Y hay gente que inclusive pensaba que esa manera de hablar, de como si fuera un político profesional, le daba más... No importa el convencimiento que vos tuvieras. Yo no le veía ese convencimiento, pero la gente sí le veía ese convencimiento. Pero de todas maneras tiene una cosa: no importa el convencimiento que vos tengas o muestres enfrente de una cámara. O sea, no importa que tanto creas que tenés razón, sino que realmente tengas la razón. Y para mí, desde el punto de vista teórico, Milei tenía la razón. Después, por la economía. Bueno, ya estamos en un país con 150% de inflación. Todo se había parado. Quiero decir algo fácil para la gente que está afuera. Bueno, el ministro de Economía, mira esto. Tenemos 150% de inflación. 150% de inflación. Más 300%, ponele, si sacas la cuenta del último mes. O sea, si agarras el último mes y lo multiplicas por 12, diciendo que la inflación, o sea, si siguiera igual, si aumenta peor, pero si multiplicas por 12, el último mes da más de 300, una cosa así, 200, 300%.
La economía está muy mal. Los sueldos en dólares bajaron muchísimo, los salarios. Las pensiones habían bajado de $150 a $90, se seguían bajando. La economía se había parado toda porque no había pagos de importación. Entonces se compraba algo en el exterior y el gobierno no te pagaba eso. Al exterior no se giraba el pago y no se importaba. Muchas importaciones entre estados, lo que sea, no entraba un montón de cosas. Los últimos días no estaba entrando, por ejemplo, bananas, estupidez, pero ya es una muestra de eso. No estaban entrando bananas, repuestos, llantas, o sea, gomas para cambiar la llanta del auto. O sea, la rueda del auto no entraba hace ya bastante tiempo, muchos repuestos tampoco. Hace poco se había parado justamente un poco la producción de embutidos porque no estaban entrando el plástico, digamos, el plástico que recubre los embutidos. Y así todo, o sea, Un segundito. Bueno, como decía, cuestiones de economía. Estamos en un país donde tenemos, 150% de inflación, todo se había parado, como decía recién. Tuve aquí un segundito porque me tocaron el timbre en casa. Toda la economía se había parado. A ver, inclusive había límites de exportación. Hacía poco el ministro de Economía, se estaba parando la producción. En un caso específico, hace muy poco tiempo, estaban produciendo, había falta de combustible hace poco. Había falta de combustible. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía había puesto un límite de precios. No solamente eso, había puesto un límite de precios de cuánto se podía vender el combustible. Y eso mismo con toda la economía, están todos los precios puestos artificialmente. Los precios de intercambio de moneda también están puestos artificialmente por el gobierno, están controlados. Pero obviamente no hay. Y estamos hablando, ¿y qué pasa? Justamente cuando vos pones un límite de precio, lo que pasa es que no hay. ¿Por qué? Porque vos como productor podés hacer una de dos cosas. Si vendes al mercado interno y el gobierno está controlando férreamente todos los precios, vos lo único que puedes hacer, y si no te conviene producir, o sea, el precio de venta es menor a lo que vos podés vender, o sea, menor al costo, vos simplemente parás la producción, y punto. Eso ha pasado siempre, a menos que tenga la oportunidad de exportar. Este gobierno lo que ha hecho justamente es limitar la exportación. Salió hace poco, ¿por qué? Porque si vos tenés la oportunidad, por ejemplo en el caso de combustible, que los productores de combustible hicieron esto, exportaron el combustible, o sea, se pusieron a exportar combustible porque esa es la manera que sí le ganaban algo. Entonces, había faltantes acá adentro porque, el precio del combustible estaba muy limitado y obviamente, sos una beneficencia, vos no producís petróleo para que ganar menos de lo que te cuesta a vos. No. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber faltante de combustible en el interior del país y ese mismo ministro de Economía que había puesto él mismo los límites de precios, sin darse cuenta que iba a pasar esto, obviamente, y es algo obvio que pasa en la economía, ese mismo salió a amenazar a todos a los productores de petróleo para que pusieran en el mercado interno su producción. Si no, les iba a prohibir exportar. Mueren directamente, no pueden producir. ¿Me entendés? Y eso solamente en el caso de que vos tengas la oportunidad de exportar. Si no tenés la oportunidad de exportar o no podés vender tu producto a ningún lado, afuera, al exterior, y tenés los precios limitados, simplemente cerrás las persianas y dejás de producir. Eso fue lo que estaba pasando con toda la economía en general. Algo muy obvio, ¿no? Por otro lado, estaban mandando a la cárcel a la gente que intercambiaba monedas. ¿A qué me refiero? La gente que intercambia, por ejemplo, vos tenés dólares, te vendo por pesos, tenés euros, te lo vendo por pesos, vendo pesos y te lo compra alguien por dólares, y así, a estas casas de cambio que vendían el peso ilegal, digamos, el peso libre, en realidad, el que no tiene ningún control de gobierno, la estaban mandando, estaban cerrando, estaban a la fuerza, digamos, la estaban cerrando. Estaban allanándolas, estaban encerrando gente que intercambiaba monedas, algo simple, común y corriente, que debe ser común y corriente, excepto en Corea del Norte, ¿no? Porque en Corea del Norte vos tenés prohibido tener cualquier moneda extranjera, ahí está bien, pero en el resto del mundo no, por supuesto. Pero estaban haciendo, todo ese quilombo lo estaba haciendo el ministro de Economía, porque si vos tenés prohibido tener cualquier moneda, significa que vos no podés comprar ni vender con el exterior, porque el exterior, ¿cómo vas a comprar? Entonces no puede hacer nada. La economía se para, no hay intercambio tampoco.
vos tenés que, si no puedes hacer eso y la moneda nuestra se devalúa, porque encima ese ministro de Economía, genio del mundo, del universo, estaba emitiendo moneda, porque obviamente como Argentina viene hace 100 años gastando más de lo que le ingresa, y cómo se financia ese gasto, ese mayor gasto que el ingreso. Varias maneras. Tenés, primero gastando las reservas que tenés. Si vos tenés algún tipo de reserva, algo guardado, plata guardada en dólares, euros, lo que sea, oro, te lo alquilás, te lo liquidás. Algunos gobiernos lo que hicieron fue nacionalizar todas las empresas, privatizar empresas que eran del gobierno para ganar algo de plata. Después, eso fue en la época de los 90. Después podés endeudarte, pedir deuda afuera. Y finalmente, si no tenés ninguna opción, lo que podés hacer es emitir moneda. ¿Y qué pasa cuando emitís moneda? Cuando en vez de gastar lo que te ingresa, como una casa, vos que, no sé, te ingresa $1.000 en una casa, gastás $1.000. Y no podés gastar más, a menos que tuvieras una tarjeta. Pero ya sabes cómo terminas con eso y vos vas endeudándote siempre. Al final lo que pasa es que vos vas a estar todo el tiempo pagando la deuda, o sea, va a estar pagando la cuota de la deuda y nada más. Y en un momento inclusive puedes perder todo. Bueno, Argentina llega un momento que no recibe más crédito. ¿Y qué pasa? No gasta más, en vez de gastar $1.000, gasta 1.100. ¿Y de dónde saca esos 100? Simplemente como estás gastando en pesos y vos tenés la oportunidad en este gobierno, como cualquier gobierno de actualmente, porque está nacionalizado el Banco Central, y tiene por curso forzoso el peso. O sea, tus sueldos están pagados en pesos. Lo que hace es fabricar billetes, fabricar monedas, para que puedan gastar en vez de 1.000, 1.100. Fabrica en pesos, obviamente la moneda propia. Pero como esos 100 vienen fuera del ingreso del Estado, o sea, vienen fuera del ingreso que viene de los impuestos, como hay billetes que no valen nada, que literalmente no valen nada, vienen de afuera, vienen de nada, simplemente creados fuera de los ingresos de los impuestos. Lo que sucede es que eso va creando inflación. Y además, naturalmente, cuando vos vas creando muchos billetes, vas creando miles de millones de pesos en billetes, o cualquier moneda, la que vos quieras, en tu mercado interno o mercado externo, lo que vos quieras. Lo que sucede es que crea inflación porque estás creando más de ese producto. ¿Y en dónde lo metes? En el culo. Bueno, entonces por eso inflación, la gente no lo quiere, y más. Y la verdad que una economía no se maneja así, porque en realidad, desde mi punto de vista, crear moneda lo que hace es dividir, no generar riqueza, sino dividir la ya existente. Porque es un documento de valor. Y como no se crea riqueza de la nada, estás dividiendo. El número no importa, o sea, no importa cuántos billetes, cuántos pesos haya, no importa cuántos dólares haya, no importa cuánto sea el número. Vos podés dejar siempre el mismo número, da lo mismo. El mercado se acomoda a eso. Podría existir un solo peso en toda la economía y toda la economía estaría dividida en fracciones de ese peso. Lo mismo que el Bitcoin, a ver si ya entienden. ¿Me entendés? O sea, el Bitcoin vale un huevazo. Un Bitcoin es un muchísimo porque está limitado en ese número. ¿Me entendés? Y listo, punto. La gente se va organizando en fracciones de ese Bitcoin. No importa, si vos fabricaras miles de trillones de Bitcoin, entonces valdrían menos en comparación con otras monedas. Pero el número no importa. Vos podés dejar un peso o un centavo de peso y toda la economía se manejaría con fracciones de ese peso. Punto, listo. No hace falta fabricar billetes. Fabricar billetes lo que va haciendo es que haya más número, pero la economía sigue siendo el mismo. O sea, la cantidad que hay de lo que sea, de banana, de petróleo, qué sé yo, comida, lo que se produce, es exactamente lo mismo. Y punto. Siempre tengo un ejemplo rápido, para que se le explique a cualquier persona que no entiende un carajo. Si hay 10 manzanas, somos 10 personas, hay 10 manzanas, cada uno tiene una sola y hay 10 pesos, cada persona probablemente va a estar dispuesta a vender a su manzana por $1 cada una. Ahora, si agarro una de esas personas, resulta que es el gobernante y fabrica 3.000 millones de pesos, yo no te voy a vender mi manzana por un peso. ¿Me entendés? Si hay 3.000 millones de pesos en la economía. No, ahora, ¿qué te pensás? ¿Que soy pelotudo? Yo tengo mi manzana. O sea que si hay miles de millones de pesos, yo te lo divido. O sea, inmediatamente a mí no, pagame lo que vale. ¿Me entendés? Porque hay 3.000 millones de pesos. Porque si no, soy un pelotudo. Si te la vendo a $1 cuando vos fabricaste 3.000 millones de pesos y los otros tienen. Y solamente existen 10 manzanas en toda la economía. Y yo tengo una de esas. Si había 10 pesos y el otro fabricó 3.000 millones, yo no lo voy a vender por uno, porque después como mierda compro otra manzana. ¿Me entendés? O sea, ¿qué te pensás? Que en el 3.000 millones el otro se va a comprar toda la economía por los 3.000 millones. ¿Me entendés? No, yo hago valer mi manzana.
es algo bastante obvio. Bueno, después, otro punto. Por confiarse en las elecciones ante el resultado anterior. Resulta que en el resultado anterior, como dije en el punto número 2, habían robado, como dije yo, entre 500.000 votos y 1 millón. La cuenta rápida era 200.000, pero para mí fueron entre 500.000 y 1 millón por todo lo que no se había denunciado. O sea, porque uno es lo que se denuncia legalmente y otro es lo que pasó realmente. O sea, siempre un porcentaje muchísimo menor. Entonces, 500.000 y 1 millón de votos. ¿Y qué pasa? Eso sacó un 37% a 30%. Salió un 37% del oficialismo, el que actualmente perdió por 44-55. Entonces, resulta que... ¿qué pasa? Le pasó lo mismo que había sacado Milei. Milei en la primera elección, porque hubo 3, sacó 30%, salió primero. Y se relajó. Y de ahí le robaron todos los votos a la segunda elección. Y esta segunda elección sacó 37% el que robó un huevo, o sea, el oficialismo. 30% el segundo lado. ¿Y qué pasa? Le quebró, le partió el corazón, o sea, al segundo, y dijo, bueno, esta vez tenemos que prepararlo. Y el primero hizo lo mismo que había hecho Milei en la anterior elección, y fue tranquilizarse. Pues nosotros vamos a salir primero, vamos a ganar ahora y no hagamos nada. ¿Y qué pasa? Le robaron un montón de votos. Bueno, estos mismos hicieron lo mismo. Como sacaron el 37%, dijeron, está bien, me chupó un huevo, seguro que ganamos. No ganaron, porque se confiaron. Lo mismo que había pasado, cometer el mismo error que Milei antes. Y finalmente, después de todo, por el quinto punto importante dentro de Argentina, por la campaña del miedo. ¿Qué pasa? Milei es un tipo que no tenía un peso, no puso un peso en la campaña, o sea, no tenía plata, no tenía dinero para poner su campaña. Los avisos que había en las redes, en la televisión, en la radio, eran muchísimo menores. Una cuestión de, no sé, 5-10% del otro partido. Vos tocabas un video de YouTube estando acá en Argentina y te aparecía en cada pausa un anuncio del oficialismo. Pero ¿qué pasa? El 90%, por él más del 95-90% eran todos anuncios del Estado. O sea, del oficialismo. Pero adivina lo que pasó. Los anuncios del oficialismo eran todos de Milei. Todos hablaban de Milei, porque era la famosa campaña del miedo. Inventando de Milei todo lo posible, todo como para hacerlo ver como alguien directamente relacionado a la dictadura, a una dictadura cívico-militar, una dictadura. ¿Entendés? O sea, lo quieren poner como la extrema derecha, que esté en contra de todos los derechos humanos, todo lo que quieran. El problema es que si vos haces esto, siendo que Milei no puso un peso, porque obviamente es un tipo austero, es un tipo que, según él, está bien, no tiene que haber gastos, no tiene que haber gasto de Estado, nada, no tiene que haber nada. Bueno, entonces él lo único que puso es lo que le venía obligado por el Estado. O sea, tanto el Estado te lo garantiza a vos, un 5% comparado con el otro, porque el Estado puso miles de millones de pesos en propaganda, o bueno, sí, propaganda, ponele, o publicidad, no sé cómo quieras verlo vos el nombre. Y el problema es que desde mi punto de vista le estuvieron haciendo la campaña a Milei, porque tenías el 100% de todos los avisos que había en internet hablando de Milei. Los de Milei y los del oficialismo hablaban de Milei. Entonces, ¿qué pasa? Milei, si el otro candidato, el oficialismo, hubiera puesto todo ese dinero para hablar de su propia campaña y de sus propias propuestas, le hubiera ido seguramente muchísimo mejor. Pero usaban todo el tiempo, o sea, el 90% del tiempo, se los reventaban anuncios, y todo el tiempo eran anuncios de Milei. Siempre de Milei. Tanto los de Milei como los del oficialismo hablaban de Milei. Entonces lo pusieron en el centro de la campaña, en el centro de toda la visión política a Milei. ¿Me entendés? Lo hicieron recontra conocido por toda la campaña que le hizo el mismo oficialismo. Si el oficialismo hubiera hecho el 95% de todos los anuncios, hubieran hablado de lo que quería hacer el oficialismo, Milei no habría sacado ese porcentaje. Además, en la campaña del miedo, yo desde mi punto de vista un poco se destruyó porque Massa en el debate estaba mintiendo exageradamente. Y el Milei que se presentó en el debate, además que había ciertas mentiras totalmente estúpidas, como decir que iban a reducir el sueldo, las pensiones de las jubilaciones en un 90%, poner una cosa así, porque decían que iba a pasar con 88.000 pesos menos, o sea que actualmente los jubilados ganan 100.000, y iban a recortar el 80% a partir de que ganara Milei, lo cual no tiene el más puto sentido para nadie en la vida. ¿Me entendés? Para nadie. Un montón de cosas, como decir que iban a hacer un FBI acá, ¿me entendés? Eso ya fue demasiado. Fue una mentira demasiado grande. Y el hecho que también Milei se presentara tranquilo cuando en toda la campaña oficialista, lo mostraron como un diablo directamente. Y lo vieron en vivo en el debate como todo lo contrario. ¿Me entendés?
ya era demasiado, era demasiada campaña a favor de Milei. Le hicieron toda la campaña, le hicieron toda la campaña a Milei, el mismo oficialismo. Esos son todos los puntos, esas son todas las razones de por qué Milei ganó las elecciones.